la pantalla? Sí. Entonces, habíamos llegado acuérdense que el átomo es físicamente es tridimensional, pero para que ustedes vayan comprendiendo paso a paso de cómo se obtienen estas relaciones matemáticas, que ustedes no se la tienen que aprender de memoria, solamente en un problema tal a derivarlas tampoco, porque ya les dije que eso es materia, perdón, es contenido de una materia que se llama Química Física 3, que la van a dar en cuarto año. Pero como nosotros necesitamos esto para comprender los conceptos de la química inorgánica, por eso que nosotros lo introducimos en la mecánica cuántica. Y vamos a ir viendo estas relaciones por encima, pero no es que ustedes van a derivarlas en este curso, y sí algunas, como por ejemplo, la energía, la expresión matemática, esa sí la vamos a utilizar. Porque ya entonces yo les había hablado de bueno, ahora lo vamos a tratar. Entonces ven que para cada tenemos valor de n, ¿verdad? Ahí entonces ya entonces se introduce, tenemos este número cuántico, uno de los 4 números cuánticos se introduce en esta relación que es la energía y la función de onda. Es decir, para cada valor de n, acuérdense que yo voy a tenemos valores enteros positivos de n, partiendo de 1. ¿Ah? Entonces, dependiendo del valor de n, yo voy a tener un valor de energía y un valor correspondiente, un valor correspondiente a la función de onda, que como ustedes se fijan, la energía de qué depende solamente de n. En este caso, ese es el problema de una partícula moviéndose a lo largo de una línea. Es un problema unidimensional, porque L mayúscula es la longitud de esa línea. Entonces, ese valor de n en realidad proviene de las condiciones contorno, en donde, claro, en los extremos de esa línea recta, la función de onda se hace cero, se anula. Es decir, que el electrón queda confinado en ese espacio unidimensional. Fuera de ese espacio, entonces el electrón no puede existir. Esas son las condiciones contorno, porque luego vamos a ver que a lo largo de esa longitud existe un número entero, que es ahí donde en realidad se introduce el número cuántico principal, un número entero n, ahí n, ya les dije que los valores que puede tomar n, ¿cuáles son? Enteros positivos, partiendo de 1 hasta el infinito. Ese depende del número de electrones que tenga el sistema químico. Entonces contiene un número entero de semiciclos o semilongitudes de onda en ese intervalo de longitud L. Claro, cuando hablamos de semiciclo o semilongitudes de onda es lambda sobre 2, porque acuérdense que el electrón tiene propiedades ondulatorias y la misma ecuación de Schrödinger se le llama ecuación de onda. Entonces, depende de ese valor. Van a encontrar que en el problema de una partícula en un espacio unidimensional, n al cuadrado aparece en el numerador, pero cuando ustedes vamos al electrón, el electrón en un átomo, eso va a aparecer en el denominador. Así que para que no se enreden, van a ver que al final, entonces esa energía depende inversamente al cuadrado del número cuántico principal n. O sea, mientras mayor sea n, claro, nosotros vamos a ver que las energías van a ser menos negativas, o sea, las energías van a ir aumentando. Porque luego vamos a ver que ese término de energía del electrón en un átomo son energías negativas. Fíjense que es una energía de atracción coulombica, ¿verdad?, entre dos cargas opuestas. El núcleo con una carga positiva, una carga dependiendo si es el hidrógeno, es un solo protón. Pero si ya es un átomo polielectrónico, contiene más de un protón y el electrón. Entonces, en el caso de la función de onda, ustedes se dan cuenta que es una función trigonométrica. O sea, dentro de la expresión seno, de esa función seno, va n. N
Y claro, como estamos moviéndonos en un espacio unidimensional, X hace referencia a la X. ¿Qué tanto de esa longitud me encuentro? O sea, en cada punto, cada valor de X le va a corresponder un valor de la función de onda. Y aquí vamos a tener un coeficiente, esa raíz cuadrada de 2 sobre L es lo que es una constante de normalización. Entonces, claro que eso nos viene de otra condición, que es la condición de normalización que vamos a explicar. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Entonces, miran, dice, la resolución de la ecuación diferencial de Schrödinger, que es cuando se resuelve, tengo las funciones de onda. Y claro, cuando opero sobre esa función de onda, puedo encontrar la energía, que es lo que tenemos, la energía y la función de onda. Entonces dice, de valores propios, o sea, da un valor propio y de segundo orden, porque se trata de una segunda diferencial que tenemos que resolver. Proporciona los valores de las energías permitidas para la partícula en este espacio unidimensional. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, yo sí tengo una. Sí, dígame. Para la ecuación 4.6, que fue sacada en base al ejemplo, creo que lo que estoy diciendo está correcto, fue sacada en base al ejemplo de la partícula en una caja. Entonces, el problema es que usted mencionó de que n depende de las condiciones de contorno. Entonces, quiere decir que... No depende. Acuérdense que tiene que usar las palabras que sean las correctas. No depende. Yo dije que se deriva n proviene, no es que hay que la palabra que no es la correcta, sino que ¿de dónde proviene el valor de n, ese número cuántico? De las condiciones contorno. De decir que en ese espacio L existe un número entero de semilongitudes de onda. Porque acuérdense que el electrón tiene propiedades ondulatorias. Entonces, n viene de n. Físicamente dice número entero. Entonces, ahí es donde tenemos el valor de n, del número cuántico principal. ¿Ya? Sí, creo que sí. Sí. Entonces tiene que ir, porque tarde o temprano lo van a tener en el curso de Química Física 3, van a tener que dar esta materia. Esto, y si no lo hace el profesor, imagínense. No sé, pero esto es materia de esa materia. Así que no se resistan a esto y mientras más vayan abstrayéndose en este tema, mejor les irá en esa, porque en esa materia se quedan muchas personas. Gracias a Dios yo pasé bien porque a mí me gustaba esto, me gustaba este tema, pero ya yo les he dicho que la regla general es que ni a los profesores les gusta este tema, pero que es algo necesario y esa materia es exclusiva de esto, de la mecánica cuántica. ¿Alguna otra pregunta? Es que el valor de n se deriva de las condiciones de contorno. Eso es lo correcto. Claro. Entonces, en estas condiciones de contorno tratamos con semilongitudes. Y cuando es, o sea, no es semilongitudes, sino longitud normal. Claro, pero acuérdese que, no sé, o sea, dentro de la expresión tengo L, pero dentro de esa condición y hay un problema, ya yo le entiendo, que no dice L sobre 2, ahí no, pero acuérdense que esa es una condición que yo voy a ir combinando con otras cuestiones, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuál es el otro principio que ustedes aplican? El principio de dualidad onda-partícula. No se confunda. Entonces yo voy combinando. Entonces hay un ejercicio en los problemas para que ustedes deriven sin entrar a derivar ni a integrar. Ustedes van a encontrar esa expresión de energía utilizando los principios de la mecánica cuántica. Entonces van a llegar a esa expresión, pero dentro de la combinación van a poner L sobre, lambda sobre 2, N lambda sobre 2.
¿Entendió? Sí, Es que yo sé profesor. que a usted les cuesta porque ustedes están en un nivel mucho de concreción. O sea, que les cuesta abstraerse y verlo. O sea, acuérdense que la química es muy abstracta. Entonces, a veces, si ustedes no lo ven, a usted les cuesta, o sea, entenderlo. Una cuestión, la energía tiene esa expresión, pero ese es lo que yo he derivado al final. Pero dentro de esa derivación, la condición de contorno, entonces yo voy a tener que colocar matemáticamente que en esa L es igual a N lambda sobre 2. Esta es una de las condiciones. ¿Ya? ¿Ya entendió, joven? Sí, profesor, sí. Sí, porque es que y está bien lo que hace, porque así yo me voy a dar cuenta de sus dificultades y les voy diciendo. Esa expresión de energía usted no se la tiene que aprender. Luego vamos a ver que cuando ocurre una transición electrónica de un nivel a otro nivel, claro, vamos a ver todas esas constantes van a estar integradas en la llamada constante de Rydberg. ¿Eh? En la constante de Rydberg, y esa constante de Rydberg usted la pueden dar dependiendo, porque acuérdense que la energía se puede dar como una frecuencia, en función de una frecuencia, en función de una longitud de onda, inclusive en función de una longitud de onda inversa, en función de Joule. Y acuérdense que cuando el electrón pasa de un nivel a otro, claro, ahí hay un delta E. Y esa delta E es igual que en ese, o sea, es otra forma de expresar la energía, porque finalmente la energía, ¿cómo ustedes la expresan? Desde primer año, con la relación de Planck, que energía es igual a la constante de Planck por nu. ¿No es así? Entonces, claro, nosotros vamos a utilizar eso en problemas para ver las diferentes series espectrales. Todo eso lo vamos a tratar más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir. Entonces, ahí viene, dice, los números cuánticos son muy importantes en todo problema de la mecánica cuántica. Pero acuérdense que aquí solamente aparece el n, pero también falta el L y el M sub L, que también proviene de resolver, vemos, la ecuación de Schrödinger. O sea, toda función de onda se da en función de estos tres números cuánticos, N, L y M sub L, como vamos a ver posteriormente. Ya el cuarto número cuántico, que es el M sub S, no proviene de la ecuación de Schrödinger, sino tiene que ver con el spin del electrón, que ese es uno de los últimos temas que nosotros vamos a discutir en este caso. Entonces dice, en este caso existen n soluciones físicas del problema. O sea, para cada punto en el cual se encuentra esa partícula en el espacio va a existir una solución que va a depender, claro, de ese valor de n. Y va a tener entonces, dependiendo de ese valor de n, va a tener una energía permitida y una función de onda. Entonces ya ustedes saben que la energía a nivel atómico molecular está cuantizada. Entonces está restringida a ciertos valores de energía que dependen de este valor de n. Y ya ustedes saben que el valor de n proviene de las condiciones de contorno. Pero esa función de onda, ¿verdad? La misma función de onda, dependiendo de ese valor de n, no se confunda, toma un valor diferente en cada punto de la trayectoria de la partícula. Entonces, es una combinación, por ejemplo, de n, del valor de n y de x, ¿verdad? De la posición que tenga. Y ahí es bien importante que ustedes tengan presente que esa función de onda puede tener valores positivos, negativos o cero en diferentes regiones de ese intervalo. Y en algunos casos, sus soluciones caen en el campo de los números complejos. ¿Se acuerdan cuando dieron los números complejos en quinto año en trigonometría?
Que los números complejos contienen una parte imaginaria. Mucha, y lo vamos a ver posteriormente, cuando resolvemos la función de onda, la ecuación de Schrödinger, para, en el caso del subnivel P, que contiene 3 orbitales, 2 de esos orbitales, la parte angular de la función de onda cae dentro del campo de los números complejos. Entonces, a través de relaciones trigonométricas, yo entonces voy de un plano imaginario a un plano real. Porque acuérdense que nosotros en química manejamos más bien son las formas que presentan los orbitales. Que ya ustedes saben, por ejemplo, un orbital S tiene simetría esférica con respecto al núcleo. Un orbital P, ¿cuál es la simetría? Tiene una geometría, una forma de lóbulos, ¿verdad? De lóbulos que se unen a través de un punto llamado nodo. Y que esos lóbulos descansan ya sea tienen una distribución espacial preferente. O sea, tienen una distribución preferente en el espacio, ya están sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje X. Pero también tienen que tener presente que la función de onda per se no tiene ningún significado físico especial. ¿Alguna pregunta? La misma función de onda, acuérdense que depende tanto de n como x, porque estamos hablando del espacio unidimensional, puede tener valores positivos, negativos o cero. Ya vamos a ver que cuando se hace cero, eso se le llama un nodo. Y en caso más, vamos a decir general, también se le llama nodo cuando la función de onda pasa de tener un signo positivo a tener un signo negativo. Pero mira que no tiene ningún significado físico especial la función de onda. Entonces nos vamos a la interpretación de Born, que nos dice que es el cuadrado de la función de onda que tiene un significado físico, ya que ella representa la probabilidad de encontrar el electrón en ese intervalo infinitesimal de longitud de X. Es decir, que el producto, ¿verdad?, de la función de onda al cuadrado por ese elemento infinitesimal que es de X, entonces representa la probabilidad de encontrar el electrón en ese espacio unidimensional. Y claro, integrando, tenemos ese producto, vemos de 0 a L, o sea, a lo largo de esa longitud, eso debe ser igual a 1. O sea, esa es la máxima probabilidad de encontrar, claro, el electrón en ese espacio sería el 100%. Entonces, cuando yo resuelvo esta integral, es cuando yo obtengo, eso se le llama condición de normalización, que yo digo que en todo, o sea, la probabilidad de encontrar, porque es como si fuese una función de distribución de probabilidades, es así al cuadrado, o sea, la función de onda al cuadrado, que ya ustedes saben que depende de n y x. Es una función de distribución de probabilidades. Entonces, cuando yo integro, ¿eh?, o sea, esa función de onda al cuadrado, en ese elemento infinitesimal que es de X, entonces eso debe ser 1. Cuando yo resuelvo esta relación matemática, que eso sí lo van a hacer en química física, ustedes se van a encontrar, tenemos un coeficiente que es el que yo le decía que era raíz cuadrada de 2 sobre L. ¿Se acuerdan de este coeficiente? Raíz cuadrada de 2L. Ese coeficiente se obtiene al resolver esa integral. Entonces, esta es una condición de normalización y es la que nos permite, pues, encontrar, vemos, ese coeficiente de normalización. Entonces, cuando yo puedo decir que la probabilidad de encontrar la partícula en ese intervalo, vemos, infinitesimal de X, debe ser igual a 1. Dice, si no está normalizada, el producto S de la función al cuadrado por dx solamente es proporcional a esta probabilidad. Si no contiene
tiene ese coeficiente de normalización. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Entonces, lo que ustedes se tienen que quedar es que la función de onda per se sola no tiene ningún significado físico. Acuérdense que las matemáticas aquí tienen todas, en la química y en la física, las matemáticas no vemos el número per se solo. O sea, a veces por eso el problema a ustedes que a veces las matemáticas, los profesores de matemáticas comienzan a trabajar números y no le ponen ejemplos, porque en toda la vida, o sea, en la realidad cotidiana, las matemáticas están implícitas en todo. No hay algo que no contenga matemática. Entonces, pero el error de los profesores de matemática es que ellos tan sencillo, ellos jamás dan la matemática de una forma pura número, y no las aplican. Tienen que ponerle ejemplo para que ustedes vean inmediatamente la utilidad. Por eso que los profesores de matemáticas que den en química deberían de aplicar, o sea, irles aplicando o sea, poniéndole ejemplos químicos. Porque nosotros los químicos tenemos que dar matemática a veces, y porque ellos no pueden darles ejemplos químicos. ¿No les parece? Entonces, por eso que ustedes a veces, ustedes se desligan, ustedes creen que química es química. No, química es matemática y física. Entonces, en la medida que el profesor, o sea, y por eso que usted a veces se resiste, porque ¿qué ese profesor que está haciendo? Si química no es eso. No, eso es química. Pero estamos tan viciados el sistema que muchos profesores no lo hacen. Entonces, por eso es que ustedes, la formación entonces llega a ser deficiente, porque ustedes no conocen de dónde vienen las cosas. Entonces, claro, ya el cuadrado de la función de onda, que viene de la interpretación de este físico alemán, Max Born, entonces ya nos dice que es una función de probabilidad de encontrar la partícula en ese intervalo infinitesimal de longitud. Ya cuando vemos el electrón dentro de un átomo, entonces hablamos de V, ¿verdad? Que sería igual a dx por dy por dz. Entonces ya no sería en un espacio, sino en torno a todo el volumen. Igual eso debería ser 1. Entonces cuando yo integro, es como, acuérdense que la integral es como una sumatoria en el espacio que yo voy. Entonces, y yo tengo esa integral, eso debería ser 1. Pero en todo el espacio ya sé que cuando estoy en un punto determinado, eso no es todo el espacio. Pero estoy diciendo, o estoy hablando de un intervalo que no es la totalidad. Entonces, todo eso lo van a realizar en esta asignatura, que van a ver que cuando ya van a dar esto, el profesor, si ustedes lo han comprendido aquí, van a ver que, ¿y usted cómo saben eso? Miren las palabras que yo le estoy diciendo, pero hay algunos que inclusive llegan y no me dan mis créditos. Que el profesor Frederici fue el que le dio esos temas. Ténganlo por seguro que ustedes van y les preguntan los profesores y ya van a ir con un background, ¿verdad? Que ustedes van a funcionar muy bien en esa materia. Entonces, claro, esto lo van a resolver en esa materia. Y claro, además de la condición contorno que veíamos, que es como de dónde provienen el número cuántico ese principal n, hablamos de esta condición de normalización, que proviene de esta relación matemática, que es la normalización, pues, que es integrar en todo el espacio el producto de esa función de onda al cuadrado por ese elemento infinitesimal de x. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Ahora ya mire que entramos a los llamados nodos. Acuérdense que yo les dije que un nodo, a veces algunos libros dicen que el nodo es aquel punto donde la función de onda, pues estamos hablando de un punto determinado, o sea, un valor determinado de x. Estamos hablando de un espacio unidimensional.
Si estamos hablando de un determinado, o sea, en un caso tridimensional, entonces tenemos que tener X, Y y Z, ¿verdad? Entonces se denomina nodo a los puntos en que la función de onda se anula, claro, exceptuando los extremos de la trayectoria, que ya sabemos que ahí, por supuesto, se hace cero la función de onda. Pero también tenemos que tener presente que vamos a ver gráficamente que también el nodo representa el punto donde la función de onda se hace cero. Perdón, cambia de signo, perdón. O sea, pasa de positiva a negativa. Y matemáticamente ustedes pueden decir que el número de nodos se da a través de n. O sea, siempre ustedes van a encontrar que el número de nodos es igual a n menos 1. O sea, claro, depende del número cuántico principal, ¿verdad? N. Es decir, está dado, por ejemplo, por ejemplo, si tenemos un orbital 3s, ¿cuántos nodos tendría la función de onda? Si estamos hablando de un orbital 3s. Acuérdense que el orbital representa, como vamos a ver posteriormente, una función de onda, o sea, una resolución de la ecuación de Schrödinger para ese orbital, para el electrón en ese subnivel. Si yo tengo un orbital en 3s, ¿cuántos nodos presentaría ese orbital? Serían 2 nodos. Claro, porque sería 3 menos 1 es 2, porque acuérdense que cuando yo hablo de 3s, el coeficiente 3 que acompaña la letra, que no es más que el subnivel, el valor de L, nos dice el valor de N. Pero muchos, acuérdense que no se acordarán. Usted clarito lo dijo. Entonces es 3N, por lo tanto 3 menos 1 son 2 nodos. Así entonces tan sencillo como eso. En consecuencia, la función de distribución de probabilidades, si al cuadrado tiene tantos máximos como indica el número cuántico n. Entonces miren que el número de máximos, ¿verdad? Acuérdense que la si al cuadrado, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un número negativo y lo elevo al cuadrado? Menos por menos, ¿cuánto es? Por la ley de los signos. Menos por menos, ¿cuánto es? Voy un momento al baño y regreso. Acuérdense que aquí ustedes tienen que aplicar las matemáticas. No olviden las matemáticas en la química. Entonces, cuando usted tiene un número negativo, o sea, si usted tiene menos 2 al cuadrado, ¿cuánto les da eso? 4 positivo. 4 positivo, o sea, por la ley de los signos lo dice que menos por menos es más. Por lo tanto, ya sabíamos que cuando la función de onda tiene tanto valores positivos como negativos. Entonces, si yo tengo que el valor de la función de onda es negativo, o sea, que está hacia abajo, porque acuérdense que yo grafico esa función de onda con respecto a R, ¿vemos? Con respecto a la distancia a la cual se encuentra el electrón del núcleo. Entonces, es un espacio unidimensional. Entonces, claro, yo voy a tener, ya ustedes saben, cuando grafican, los valores positivos son hacia arriba y los valores negativos son hacia abajo, en la ordenada
en la ordenada, en Y. Por lo tanto, eso que es negativo, cuando yo lo elevo al cuadrado, pasa hacia arriba. Entonces, eso va a representar máximos. O sea, siempre la función de onda va a presentar un número determinado de máximo, esa función de onda al cuadrado. Entonces, vamos a ver que eso es muy importante, porque mientras más máximos presenta la función de onda, eso quiere decir que es más penetrante. O sea, más penetrante. O sea, quiere decir que hay una proximidad en términos probabilísticos de ese electrón en torno al núcleo. Entonces, eso es muy importante en términos de energía, como vamos a ver posteriormente, porque finalmente la energía depende de lo que es la penetración y el apantallamiento de esos dos fenómenos. Pero tenemos que dominar esto para poderlo entender. Entonces, a medida que aumenta el número de nodos de la función de onda, claro, la energía de la partícula es mayor. La energía es mayor, o sea, la interacción. O sea, eso tiene que ver con la penetración, ¿verdad? Mientras mayor sea el número de máximo que presenta, tenemos esa función de onda, entonces más energía tendrá ese orbital. Pero miren que el número de nodos era igual a n-1, pero acá el número de máximo es igual a n. Por lo tanto, el 3s, el orbital, ¿cuántos máximos presentaría la función de onda al cuadrado? El 3s. ¿Cuántos máximos presentaría? 3 máximos. Exactamente, 3 máximos. Y eso, con esas cuestiones que ustedes se tienen que quedar. Pero claro, si yo a más le digo, bueno, el número, ¿y usted de dónde viene eso? Bueno, estamos en un nivel universitario que ustedes tienen que aprender de dónde provienen. Por eso que esto lo estamos dando por encima pero claro, tenemos que decir que es la psi al cuadrado, que es lo que es una función de probabilidades, que es lo que tiene significado físico, ¿ah? Todo eso ustedes tienen que ir comprendiéndolo. Ahora vamos a pasar al problema de la partícula en una caja tridimensional. Por ejemplo, una caja cúbica que tenga una longitud de arista L. Fíjense que ahora se está moviendo en este espacio tridimensional. Ya sabemos que dentro del cubo la energía potencial es 0, por lo tanto el electrón puede moverse libremente en ese espacio. Fuera de ese cubo la energía potencial es infinita, con lo que quiere decir que el electrón se encuentra confinado en ese espacio. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a encontrar las mismas soluciones. O sea, la ecuación de Schrödinger, que representa encontrar las funciones de onda, vamos a encontrar, lo único que aquí tenemos la segunda diferencial de la función de onda con respecto a cada una de las coordenadas, la X, la Y y la Z. Ya sabemos que este es el operador de energía, ¿verdad? Eso que ustedes tienen, o sea, eso es el operador de energía, porque le dice, eso es igual a energía por la función de onda. Entonces vamos a encontrar un número, o sea, que la solución de la ecuación de Schrödinger se puede descomponer en 3 ecuaciones independientes, correspondiente a cada una de las coordenadas, ya sea X, Y y la Z. Entonces vemos que tiene la misma forma matemática. Vemos que es el coeficiente de normalización, que es raíz cuadrada de 2 sobre L, y la función trigonométrica, que es ahí donde. Pues ahí tenemos, para cada coordenada X, Y, Z, voy a tener 3 números cuánticos, X, Y, Z, que son independientes entre sí. ¿Se acuerdan de la condición de normalización? ¿A qué se refiere esa condición de normalización? A la raíz de A las 2 condiciones de sobre entorno. No, la condición de contorno es otra cosa. Parece que la condición de contorno, en el caso del espacio unidimensional, decíamos que proviene, o sea, decir que en ese espacio L, ¿verdad? Hay un número entero de semilongitudes de onda, o sea, n por lambda sobre 2, n
lambda sobre 12. Es igual a L. Pero ¿de dónde proviene esa condición de normalización? Ese coeficiente de normalización, de lo que es la condición de normalización. Pero matemáticamente, ¿cómo se expresa esa condición de normalización? ¿Cómo se expresa? Acuérdense que eso es la integral en todo ese espacio de 0 a L, ¿verdad? De 0 a L por el cuadrado, o sea, la integral del producto del cuadrado de la función de onda por el de el elemento infinitesimal, o sea, el de su X, el de su perdón, el de X, el de Y o el de Z. Acuérdense que cuando ustedes integran, dentro debe haber una diferencial de esa expresión matemática. Entonces, eso debe ser igual a 1. O sea, que la probabilidad total de encontrar el electrón en ese espacio es igual a 1. O sea, cuando yo integro el producto de la función de onda al cuadrado por el elemento infinitesimal, ya sea de su X, de su Y o de X, no de su, de X, de Y y de Z, debe ser igual a 1. Entonces, cuando yo resuelvo matemáticamente eso, obtengo lo que es una constante de normalización, que es eso lo que nos está diciendo que es la probabilidad. Físicamente tenemos esa probabilidad. Si no tenemos, la función de onda no está acompañada de ese coeficiente, solamente es proporcional a la probabilidad de encontrar el electrón en ese espacio. Entonces, debido a una pregunta. Dígame. En antes usted dijo que el nodo también era cuando la función de onda pasaba de ser positiva a negativa, ¿verdad? Sí. Entonces, esto sería que el electrón, un electrón, digamos, en el nivel de energía 2, pase al nivel 1. No, está enredado. Una cosa son los niveles de energía, ¿eh? O sea, acuérdense que un electrón puede pasar de un nivel a otro dentro del átomo cuando se excita. Eso puede ser absorbiendo energía térmica, o sea, calor, o puede ser interactuando con una radiación electromagnética. Vemos una luz de longitud de onda que le transfiere energía. Lo que aquí nosotros estamos viendo es el mismo, o sea, el valor per se de la función de onda. Acuérdense que una función de onda no es un electrón. ¿Qué es una función de onda? Está bien porque yo me doy cuenta que están enredados, ¿verdad? O sea, pero alguien que me diga, porque lo que yo le estoy diciendo, si la función de onda pasa de ser positiva a negativa o a viceversa, no es el electrón. Porque ¿qué es una función de onda? Alguien que lo explique. Porque con eso es que yo me quiero quedar. Y que ustedes que lo aprendan. O sea, ya la parte matemática y resolver eso ya en el curso de química física. Pero aquí ustedes se tienen que quedar con cosas bien, bien puntuales y van a ver que usted se lo explica. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y esto. Entonces, alguien, yo sé que por ahí sí alguien lo haya entendido. ¿Qué es la función de onda? Porque lo hemos estado viniendo diciendo, lo estamos diciendo desde que empezamos la presentación. ¿Qué es la función? Cuando llegamos a la ecuación de Schrödinger, por ejemplo. Porque comenzamos con el principio de Heisenberg, ¿se acuerda? De incertidumbre o indeterminación. Entonces, es una representación de ¿qué es la función de onda? Estado físico de una partícula. Es la resolución de la ecuación de Schrödinger. O sea, ¿qué es la función? Una expresión matemática que ya ustedes ven que tiene forma trigonométrica. O sea, cuando yo resuelvo la ecuación de Schrödinger, yo encuentro una expresión matemática que es la función de onda. Esa expresión matemática ya ustedes van a ver que depende de R. Depende, claro, van a ver, va a depender, esa función de onda tiene una parte radial y una parte angular. Porque jóvenes, no se llamen a mentira, a engaño. Ustedes estudiaron la trigonometría por algo, ¿no es así? ¿Les gustó la trigonometría?
La geometría analítica en matemática, además del cálculo, el álgebra, la trigonometría es básica en la química para entenderla. La geometría también. Por eso que la inorgánica les cuesta más a los estudiantes, porque tiene que ver, todo eso lo aplicamos. Ahora cuando veamos los sólidos, eso va a ser el pan de cada día, jugar con la trigonometría y la geometría analítica. Entonces, cuando ustedes estudian la trigonometría, ustedes no les hablaban de coordenadas cartesianas y coordenadas polares o coordenadas esféricas. ¿No les hablaron de esas dos coordenadas y cómo ir de una a otra? Desplazarme de las coordenadas cartesianas, que son X, Y, Z, a hablar de coordenadas polares, que es en términos de un radio vector y dos ángulos, el Z y el phi. Entonces, claro, como el átomo tiene una simetría, tenemos esférica, es más apropiado resolver el problema en términos de coordenadas polares, esféricas, que en términos de coordenadas cartesianas. Entonces, ustedes se van a encontrar que la función de onda puede tener dos partes, una parte radial y una parte angular. Entonces, la parte radial depende, tenemos de R. Claro, va a depender de N y L, de esos dos números cuánticos. Que cuando ya usted lo resuelve para cada valor de N y L, aplicando unos polinomios. ¿Se acuerdan lo que era un polinomio? En matemática, ¿qué es un polinomio? En álgebra. ¿Qué es un polinomio? Son varios monomios. Pero ¿cómo puede decir eso? Vamos a decir, un polinomio es aquel que contiene más de un término, ¿no es así? Cada monomio, como dijo el joven, es un término. Entonces, si es un trinomio, contiene 3 términos. Entonces, eso ustedes lo vieron en álgebra, sí, pero en el mismo cálculo existen unos polinomios, unas matemáticas especiales que fueron desarrollados por los franceses. Entonces, nosotros para obtener la función de onda radial aplicamos unos polinomios, los polinomios de Laguerre, de ese matemático francés, Laguerre. Y para la parte angular son los polinomios de Lagrange, Lagrange y Laguerre. Entonces van a ver que la parte radial solamente depende de R, no van a encontrar N, porque luego a través de esos polinomios ya hemos resuelto, vemos toda esa expresión en términos de N, colocando el valor de N y colocando el valor de L. Y solamente vamos a encontrar una función exponencial, que lo vamos a ver, que depende de R, de la distancia a la cual se encuentra el electrón del núcleo. Pero la función de onda no es el electrón, es una expresión matemática que nos dice cómo va variando, vemos, la parte radial, o sea, la posición del electrón con respecto al núcleo a medida que yo voy cambiando R. Pero no es el electrón, es una expresión matemática que nos dice cómo va variando, tenemos la función de onda. Perdón, cómo va variando su posición con respecto al núcleo. Entonces, hay una parte radial que depende de R, el radio vector, pero también hay una parte angular que depende de ángulos. Es la parte angular. Van a encontrar que en algunos orbitales la parte radial es constante y en otros la parte angular es la que es constante. Y solamente varía una. Eso depende de el tipo, por las características de simetría que tenga el orbital. Entonces, ¿con qué ustedes se tienen que quedar? Bueno, que el término de energía, ya ustedes saben que depende de N, viene de la condición de contorno, pero hablamos de 3 números cuánticos para cada una de las coordenadas, X, Y y la Z. Entonces, una combinaciones determinadas de esos 3 números cuánticos pueden resultar, vemos, en la misma energía. Y es ahí cuando hablamos de lo que es el término degenerados. Entonces,
¿qué son los estados degenerados? Que es se utiliza frecuentemente en los problemas de la química inorgánica. Ya ustedes saben que un problema de la química inorgánica es un problema mecánico cuántico. Entonces, estos los estados degenerados los vamos a utilizar mucho. Entonces, una combinación determinada de esos tres valores de n me van a dar la misma energía. Entonces, hablamos de estados degenerados. ¿Lo habían escuchado ese término? ¿Habían escuchado el término degenerados? En mi caso, no. Sí, Yo sí, profesor. Sí, muy bien, porque algunos dirán degenerado, lo llevan a, ay, que está sucio, ¿verdad? Es que es sucio. Eso lo usamos mucho, por ejemplo, con las personas, es un degenerado. Por ejemplo, el señor que le gustan las jovencitas, ¿verdad? Es un degenerado ese viejo. Decimos esa expresión, ¿no? Pero acá en química tiene otra connotación. Degenerados significa que tienen la misma energía. Son estados que representan la misma energía. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, si yo estoy hablando del nivel de energía 2, ¿cuántas funciones de onda yo voy a tener para resolver ese nivel de energía 2? ¿Cuántas funciones de onda? Alguien que me lo explique para ver si están entendiendo. Para el nivel de energía, ¿cuántas funciones de onda yo voy a tener? Si decimos, bueno, todavía yo no les había dicho, pero cada orbital representa una función de onda. Cada orbital, cada orbital es proviene de resolver la ecuación de Schrödinger. Y claro, al resolver la ecuación de onda, usted obtiene una función de onda. Por eso que la combinación del número cuántico principal, del número cuántico de momento angular orbital, que usted le llaman el secundario o el azimutal, L, ¿verdad? Y la combinación de M sub L, que también le llaman el número cuántico magnético u orbital, esa combinación de esos tres números cuánticos representa una función de onda, es decir, un orbital. Entonces, si estamos hablando del segundo nivel de energía, ¿cuántos orbitales yo tengo? ¿Cuántos orbitales yo tengo si estoy hablando del segundo nivel de energía? Serían 2. No, porque acuérdense que el valor L, que es el subnivel P, ¿ya? ¿Cuántos orbitales lo conforman? En total serían 4 orbitales en el segundo nivel. 4 orbitales, porque para cada orbital P, eso es una función de onda distinta, lo vamos a ver posteriormente. Entonces son 4 orbitales. Pero yo les pregunto, ¿esos 4 orbitales estarían degenerados? Sí, profesor, porque tendrían la misma energía. Claro, porque ya así tan sencillo dijimos que la energía depende de N. Y si estamos diciendo que los 4 están en el nivel de energía 2, ellos estarían. Luego vamos a ver que eso no es tan cierto. Pero en una primera aproximación decimos que ellos son degenerados. Y por ejemplo, el nivel de energía 3, ¿cuántos orbitales degenerados tengo? Que tengan la misma energía. Nueve, ¿no? Sería el orbital 3s, los 3 orbitales P y los 5 orbitales 3D. Ustedes saben que la simetría que tienen los orbitales D es más complicada. Nosotros lo vamos a denominar el otro semestre, que a ustedes les cuesta mucho, porque ya se lo estoy diciendo y se lo vuelvo a decir, tienen que olvidarse de la química general. El curso de química inorgánica no es química general. Sé que les va a costar, porque es la materia como más inhóspita. Por eso que esto se daba en tercer año, porque a ustedes les cuesta, porque son tantas cosas tan distintas al resto de los otros cursos que usted
los orbitales D tienen una simetría determinada. Son 5 orbitales D. Ustedes aprendieron en la química general que esos orbitales D tienen también una distribución espacial preferencial, ¿verdad? ¿Cómo son esos? 2 orbitales D están sobre las coordenadas X, Y, Z. Ahí hablan del dz cuadrado y el dx cuadrado menos y cuadrado, ¿se acuerdan? Que esos los lóbulos están sobre las coordenadas, ¿ya? O sea, el dz cuadrado, la densidad electrónica están sobre el eje Z y tenemos un anillo concéntrico en el plano XY. En cambio, el dx cuadrado de menos y cuadrado están la densidad electrónica sobre los ejes X y Y. Y eso decimos que tienen una simetría eje. Es decir, que son doblemente degenerados. ¿Qué significa eso de doblemente degenerados? Por eso que aquí le estamos diciendo, es algo que se va a aplicar mucho posteriormente en la química inorgánica. Entonces, doblemente degenerado, que lo simboliza la letra E, ¿ya? Entonces decimos que esos 2 orbitales tienen la misma energía. Y claro, la G tiene que ver con la simetría en torno al centro de inversión, porque los orbitales tienen centro de inversión, ¿ya? Que es el punto del origen de las coordenadas, ya sea X, Y y Z. Y luego los otros 3 orbitales D, ¿cuáles son? ¿Quién me lo explica? Y le doy sus puntos. ¿Quién me explica la simetría de esos 3 orbitales D restantes? Profesor, yo, Marcos Castro. Marcos Castro. Bien, explique. Ajá, bueno, está el DYZ, el DXZ y el DXY. El DXY, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿eso qué significa esa DXY, DYZ y DXZ? ¿Qué significa? Eso significa en qué plano se encuentran los lóbulos, ¿no? Son 4. Y el DYZ, por ejemplo, indica que están en el plano Y y en el plano Z. El DXZ sería que está en el plano X y en el plano Z, y el DXY sería que está en el plano X y en el plano Y. Los lóbulos, los 4. No, está enredado. No, significa que los lóbulos, que son 4, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar 4 lóbulos en estos 3 orbitales, van a estar entre esos ejes. No va a estar acostado a lo largo como veíamos los otros, por eso es que la simetría es distinta. Entonces vamos a ver, dependiendo de la simetría, ellos van a interactuar más o menos con los electrones que contiene un ion metálico para formar un compuesto de coordinación. Entonces vamos a ver que inicialmente ellos están degenerados, los 5 orbitales están degenerados, pero inmediatamente ellos interaccionan con un ion metálico que tiene una densidad electrónica determinada. Entonces algunos se van a estabilizar y algunos se van a desestabilizar con respecto a las energías que tenían inicialmente. Pero esos 3 orbitales D, el DXY, el DXZ y el DYZ, los lóbulos están entre esos, dentro de esas coordenadas. O sea que si es el DXZ, entre las coordenadas X y Z. Entonces ahí decimos que ellos son de simetría T2E. Es decir, que son triplemente degenerados. Y ya entonces la G y el 2 también tienen un significado, que eso lo vamos a estudiar el otro semestre. Ven la importancia que tiene esto de la degeneración, para que ustedes entiendan problemas posteriores. Muy bien, vamos a darle 2 puntos, Castro. Castro. Marcos. Sí. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir entonces. Entonces, la formulación. Ahora vamos ya a entrar a la formulación cuántica de los átomos hidrogenoides. Entonces, van a encontrar que aquí se introduce algo bien importante que no veíamos en el problema
Dígame, Yo tengo una consulta con respecto a lo anterior. dígame. Usted dijo que los nodos se forman cuando se cambian de positivo a negativo y cuando era... Dígame. Cuando la función de onda pasa, cambia de signo, ¿ah? Acuérdense que la función de onda es una expresión matemática, tiene un valor propio que decimos. Ella puede tener valores positivos y valores negativos. Entonces, ese punto donde la función de onda pasa de ser positiva a negativa, cambia de signo, eso se llama nodo. En un mismo nivel se puede tener nodos. ¿Cómo? En un mismo nivel se puede tener nodos. Porque eso representa un valor de n. ¿Ah? O sea, acuérdense que decimos que el número de ono depende de n, es igual a n menos 1, ¿no se acuerda? O sea, que el orbital 3s presenta ¿cuántos nodos? 2. Y va a presentar 3 máximo. Vemos el cuadrado de la función de onda. 3 máximos presenta esa función de onda, pero va a presentar 2 nodos, 2 puntos donde la función de onda cambia de signo. ¿Lo entendió? Sí, gracias, profesor. Sí. A ustedes siempre les va... Tengo otra consulta. Dígame. Por ejemplo, si se tiene un nivel 1 de energía, entonces sería una sola semilongitud de onda. No, o sea, si tenemos, con respecto a las semilongitudes de onda. Sí, porque si es un nivel 1 de energía no tendría nodos. Exactamente, porque un orbital 1s solamente tiene valores positivos, no tiene nodos. Muy bien, eso es así, sí. O sea, no tiene nodos porque siempre tiene valores positivos. Eso lo vamos a ver después. El gráfico solamente tiene valores positivos la función de onda. Jamás un orbital 1s tiene nodos. El 2s sí. Por ejemplo, además de significar de que es el nivel de menor energía, ¿qué más significaría eso? ¿Qué cosa, qué más significado qué? No le entendí. Es que si está en el nivel 1, no tiene nodos y se dice que mientras más niveles tiene más energía. Entonces, si está en el nivel 1, es el nivel más bajo de energía debido a que tiene una sola semilongitud de onda. Sí, acuérdense, olvídese esa semilongitud de onda, eso es para derivar, ¿verdad? Ya acá estamos hablando de que el valor mínimo de energía que puede tener un electrón es cuando está en un nivel de energía 1, porque acuérdense que n no puede ser 0, puede ser 1, 2, 3, 4, hasta el infinito, pero 0 no puede ser. Entonces, un electrón que se encuentra en un nivel de energía 1 se dice que está en el estado más bajo de energía, que es el estado basal o el estado fundamental. ¿Lo entendió? Pero no sé por qué dice semilongitud de onda. No tiene nada que ver eso acá. Sí, es que me confundí porque dijo que L era igual a N por lambda entre 2. Sí, pero ese es para derivar N. Es que no ha entendido que esto es por partes, pero se enreda combinando cosas que no. ¿Tu nombre cuál es? Melanie García. Sí, Melanie. Tiene que leer mucho para irse, porque se está enredando, porque eso de que en la L, o sea, en el espacio contiene un número de entero n de semilongitud de onda, o sea, lambda sobre 2, es solamente en la derivación, ¿verdad? En la derivación de dónde proviene ese número cuántico n. Pero ya aquí estamos hablando de niveles de energía, o sea que la función de onda, acuérdense que va a estar en función de una n. Para cada valor de n, o sea, de un número principal, valor de un entero positivo, va a tener un valor distinto. Entonces, claro, cuando tiene que n vale 1, cualquier sistema químico, ya sea conteniendo 1 o más electrones, eso va a representar el nivel de más baja energía, que es el estado, se le llama estado fundamental o el estado basal. Porque es así como viene el examen. Yo les voy a hacer preguntas que de acuerdo a las discusiones de los temas y ustedes van a ir contestando. Acuérdense que cuando yo hago el examen,
yo lo hago de lo que yo tengo en la cabeza de las clases. Ya yo sé que yo di, que no di, y yo voy haciendo preguntas sencillas, porque miren que acuérdense que el primer semestre nadie sacó A, porque le costaba, estaba. El segundo semestre hay dos chicos que sacaron A, porque ya se acostumbraron. Fue tanta, o sea, que es una resistencia que ustedes tienen que ir cambiando. Y ya cuando, claro, van madurando y van viendo, ya el muchacho sacó más de 100 por los puntos extras que voy dando. Entonces ya en los exámenes se les pregunta lo que se discute. Nada nuevo se va en los exámenes. Como decía un estudiante en la junta de escuela, que los profesores se la pasan leyendo esas diapositivas, esos PowerPoint, y no explican nada, y luego en el examen se vienen con preguntas. Así lo dijo. Entonces en el examen de inorgánica viene lo que se discute en clase, y el que lo ha entendido bien, por eso es que es importante que ustedes pregunten, ustedes le va a ir bien. Entonces ya deslíguese eso de semilongitudes de onda. ¿Escuchó? Sí, profesor, gracias. Sí, escuche, sí. Tiene que ir por parte, y en cada parte usted se tiene que quedar con la información de manera lógica. Pero las matemáticas, una lógica matemática y formal. La matemática ahí la tiene que entender, pero luego para sacar un pensamiento razonado, o sea, sustentado en esa matemática. Ya les dije que ya no los voy a poner ni a derivar ni a integrar, nada de eso. Entonces, claro, aquí cuando ya estamos hablando del átomo per se, ya no de una partícula en un espacio tridimensional, que también es el caso del átomo, pero dentro del átomo, que es un espacio tridimensional, se da una complicación. ¿Cuál es la complicación? Que no lo veíamos en un espacio tridimensional. Las interacciones electrostáticas. O sea, que aquí se da, o sea, para que ese átomo sea estable, ¿vemos? En términos electromagnéticos, se va a dar una atracción coulombica entre el núcleo, que tiene una carga positiva, y los electrones. Y también las repulsiones entre los electrones. Pero como ya les dije, como el átomo de hidrógeno o los átomos hidrogenoides, que son aquellos que además contienen un electrón, se simplifica enormemente el problema porque no tenemos interacciones entre electrones, o sea, esas repulsiones. Entonces, porque contienen un solo electrón. Entonces, en este caso, por ejemplo, un átomo hidrogenoide sería el átomo ion de helio más, porque acuérdense que el helio tiene número atómico 2. Independientemente que él pierda tiene 2 electrones el átomo. Pierde un electrón, queda con un solo electrón. Pero independientemente que pierda un electrón, él tiene una carga nuclear de ¿cuánto? La Z es de 2, ¿no es así? A diferencia del hidrógeno, que Z sería 1, acá contiene, el Z tiene un valor de 2. Y eso es bien importante porque eso va a determinar la energía. Ya veíamos que en el caso del problema de la partícula en un espacio unidimensional o tridimensional, no estaba Z, porque ahí no había cargas positivas, no había un núcleo. Entonces aquí tenemos esa complicación, que tenemos esa interacción de naturaleza electrostática entre el núcleo, que tiene una carga dada por el número atómico Z, y el electrón. Muy bien. Entonces vamos a ver que aquí la energía, hay 2 energías. Tenemos la energía que allá solamente se desglosaba, o sea, el término de energía, o sea, el operador de energía constaba de un solo término. Acá no, acá va a constar de 2 términos. Un operador de energía potencial, que es el que está ahí, o sea, aquí sí, o sea, el Z, el producto de Z por E al cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 R, ¿verdad? Ese va a ser el operador de energía potencial, y el que ya veíamos con el problema
anterior de la partícula tridimensional, el otro es el operador de energía cinética. Entonces, tenemos dos términos que tenemos esa ecuación de Schrödinger. El término correspondiente al operador de energía cinética y el término correspondiente al operador de energía potencial. Entonces, cuando uno resuelve eso, ahí se lo va explicando cuál. Y claro, la sumatoria de las dos va a dar la energía total del sistema. Entonces, cuando uno tiene las expresiones de energía, bueno, aquí ¿qué le estamos diciendo? Como se trata de un campo de fuerzas culómbica entre el núcleo y el electrón, que es de simetría esférica, ya yo le decía, y que depende de la distancia, solo depende de la distancia R, el problema es más adecuado darlo en términos de coordenadas polares o esféricas que en términos de coordenadas cartesianas. Entonces, a través de estas relaciones trigonométricas, yo puedo entonces desplazarme de las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares. Y yo voy a encontrar que la ecuación de Schrödinger, esa tan sencilla que tenía, que la segunda diferencial de la función de onda con respecto a cada coordenada X, Y y Z, igual ahí tenemos, ahí sí no cambia el operador de energía cinética y el operador de energía potencial, pero ahora tenemos es más extensa la ecuación 417, porque en términos de coordenadas polares tenemos la R, el ángulo Z y el ángulo phi. Ven que es más complicada, pero es mucho más ventajosa trabajar con esta ecuación de Schrödinger en términos de coordenadas polares. Eso no se lo tienen que aprender de memoria, solamente se le está diciendo ahí la forma que tiene. Pareciera más compleja, pero es mucho más ventajosa para trabajar en química. Y luego se van a encontrar, que ya se los había dicho, la ecuación de Schrödinger se puede expresar en la forma 418, o sea que va a contener una parte radial que depende de R y una parte angular, esa es como una Y, pero en realidad es una letra griega, una Y que depende del ángulo Z y el ángulo phi. Entonces, claro, lo vamos a dar inmediatamente. El producto de esas dos funciones de onda, entonces darían la función de onda total para cada orbital. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué es más adecuado trabajar en coordenadas polares o esféricas en términos del átomo? Eso le puede venir en el examen. ¿Qué ustedes contestarían? Porque tiene una simetría esférica. Claro, por la simetría, o sea, la naturaleza del átomo es que tiene una simetría esférica. Entonces es más adecuado trabajar en base a las matemáticas que se ajuste más a esa realidad física del átomo. O sea, muy bien se puede dar en términos cartesianos, pero en cuanto al significado físico es más adecuado trabajar como, o sea, esa función de onda en términos de coordenadas polares, donde cuando la damos en términos de coordenadas polares, vamos a encontrar que la función de onda se descompone en dos partes. En una función de onda radial R, que depende de R, pero depende de N y L, del número cuántico principal N y L. Pero acuérdense que cuando ustedes obtienen la función de onda, ¿ven? R, de resolver la ecuación de Schrödinger, usted sustituye los valores de N y L dependiendo del sistema químico en cuestión. Y cuando reemplaza N y L, entonces se van a encontrar, tenemos finalmente una expresión que solamente depende de R, en una forma exponencial. ¿Qué forma tienen las funciones exponenciales? Todas esas matemáticas de primer año la dieron. Dígame un ejemplo de una relación matemática que estudiaron en primer año que tiene una forma exponencial.
Alguien que me explique cómo varía la presión de vapor de un líquido con respecto a la temperatura. ¿Qué es la presión de vapor? ¿Qué mide la presión de vapor? ¿Ustedes dieron ese tema en primer año? Si mal no recuerdo, a medida que aumente la temperatura, va a aumentar. Murdoch. Sí, correcto. Ahora Murdoch. A medida que aumente la temperatura en un líquido, va a hacer que las fuerzas intermoleculares se vayan rompiendo y pasen de un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces, O sea que aumenta la cantidad muy bien, aumenta la capacidad que tiene el líquido en la fase gaseosa. Ajá, y entonces aumentar también la presión que ejerza esta. Pero cuando ustedes graficaron eso en un papel milimetrado, ¿es una relación lineal o una relación exponencial? Exponencial, profe. Sí, es exponencial. Entonces, aquí igual, usted se va a encontrar que la relación de la función de onda con respecto a R, o sea, es exponencial, porque ustedes van a ver que tiene un punto máximo, que puede ser en el origen de coordenada, o sea, en el mismo núcleo, o puede ser que sea una distancia preferencial del núcleo, y luego va a ir decreciendo exponencialmente hasta tocar asintóticamente. ¿Se acuerdan de ese término? Tocar asintóticamente. ¿Qué significa eso de tocar asintóticamente? La coordenada X, o sea, la R. O sea, esa distancia del electrón, del átomo, del núcleo, perdón. ¿Qué significa eso asintóticamente? O sea que cada vez se hace menor, ¿verdad? Se hace muy próximo al cero, pero sin llegar a ser cero, ¿no es así? Cada vez esa función de onda se va a hacer cada vez menor, pero no llega a ser cero. Entonces, casi que está en contacto con la coordenada X que estamos representando. Eso lo vamos a ver gráficamente, pero no llega a ser cero. Entonces, eso es lo que el mismo, vamos a decir, el mismo comportamiento matemático que veían con la presión de vapor y la temperatura, con la temperatura se da aquí con la función de onda con respecto a R. Acuérdense que ya cuando tenemos R es porque hemos aplicado una matemática. ¿Qué tipo de polinomios se acuerdan que les dije que se aplican ahí? Eso sí yo no se lo pregunto, pero por cultura, ¿qué polinomio hay? Acuérdense que los matemáticos, los más grandes a nivel del mundo han sido franceses, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los polinomios que se aplican ahí? No sé si se acuerda alguien. Y acuérdense que ustedes ya dan francés en la secundaria. En mi tiempo no se daba francés. No se daba francés. Yo, porque tomé cursos de francés en la universidad, porque el francés es una lengua importante, pero ustedes ya le dan francés en cuarto año. ¿No se acuerdan? La guerre. ¿Se acuerdan? Que le pronuncié. Los polinomios de la guerre. Y la parte angular, entonces, claro, la parte angular depende ya, es de L y M sub L. O sea, eso que yo tengo como Z y phi en términos de coordenadas polares, en términos de los números cuánticos, es ahí donde provienen esos dos números cuánticos. O sea, tanto la parte radial como la parte angular contiene L, que es el número cuántico de momento angular. Acuérdense que el electrón, dependiendo
vemos, de su posición con respecto al núcleo va a determinar un momento angular, que se le llama orbital, físicamente hablando. Así como el electrón, dependiendo de su spin, tiene un momento angular de spin, también el electrón, dependiendo del orbital, tiene un momento angular. O sea, son dos momentos angulares. El momento angular de spin y el momento angular de orbital. Entonces, claro, ahí la parte angular depende de L y M sub L. Pero cuando yo resuelvo eso matemáticamente, vamos a encontrar que finalmente se da, o sea, tengo una expresión matemática que es trigonométrica, que depende del ángulo Z y el ángulo phi. Y ahí se aplican unos polinomios también, que son polinomios que se dan en el cálculo matemático y se aplican en la realidad física de estos sistemas químicos. Entonces ahí tenemos los polinomios de Lagrange, ¿verdad? Laguerre y Lagrange. Alguien que no haya comprendido bien esta parte, vamos a darle 2 puntos a Murdoch. Abraham Murdoch, ¿no? Correcto, profesor. Murdoch Abraham, 36. ¿Han entendido esta parte de expresar la función de onda como el producto de dos funciones de onda, que son los componentes, ¿verdad? La función de onda angular y la función de onda radial? Cada una, la función de onda radial, ¿de qué número cuántico depende? ¿De qué número cuántico depende? Ahí yo lo tengo como que depende de N y de de L, profesor. de N y de L. Ya se lo dije, del número cuántico principal y del número cuántico de momento angular orbital, que es L. Y luego, la parte angular, ¿de qué depende? ¿De qué número cuántico? ¿De qué depende? De L y M sub L, del número cuántico de momento angular. Y esa M sub L, ¿cómo se le llama esa M sub L? ¿Tienen los números cuánticos en primer año? Profe, si no mal recuerdo, creo que era azimutal, creo que era. No, el azimutal, acuérdense, miren que la geografía es una ciencia natural. A mí me encantaba la geografía, pero la física, la matemática, ¿eh? Porque hay diferentes tipos de geografía. La que yo di en cuarto año, que la profesora me ponía a calificar todos los exámenes, eso era puro fracaso. Y yo a mí me encantaba porque era pura matemática, física, química no tanto, sino más bien química, física y matemática. Acuérdense el CENI, el azimut, ¿se acuerdan? Todas esas las posiciones de los planetas, todo eso es física. Entonces ahí viene esa palabra azimutal. Pero no, el azimutal o el número cuántico azimutal o secundario es L. Yo estoy refiriéndome a M sub L. ¿Cómo se le llama ese M sub L? Sería el magnético. El magnético. ¿O qué otro nombre recibe? Está relacionado con el spin. No, el spin es M sub S. Acuérdense que hay dos números cuánticos relacionados con el spin, como vamos a ver posteriormente, el S y el M sub S. Lo que pasa es que siempre en la química general se simplifica decir que es M sub S, pero como el S es constante en todos los electrones, que es un medio, por lo tanto no se debe tener en cuenta, porque todos los electrones tienen el mismo número cuántico de spin S, no así el M sub S, que va a depender de su interacción con un campo magnético externo, que sea más un medio o menos un medio. O sea, inicialmente los espines están degenerados. ¿Qué significa? Que son sucios. Esos espines, ¿qué dijimos con degenerados? Que presentan la misma cantidad de energía. Claro, presentan la misma energía, pero cuando ellos interactúan con un campo magnético externo, pierden la degeneración. Uno se hace más estable y otro más inestable, igual que ocurría con los
orbitales d, ¿se acuerdan? Entonces acá ese número cuántico magnético u orbital hace referencia a eso. O sea, yo tengo 5 orbitales, ¿ya?, que cada uno tiene un valor distinto de m sub L. ¿Y cómo se obtienen esos valores de m sub L? ¿Alguien que me lo explique? Profesor, Araúz, Araúz. para determinar m sub L se toma el valor de L, de menos L a L, y ahí se obtiene. Muy bien. ¿Cómo se le llama a esa serie matemática? Todo es matemática, yo se lo estoy diciendo, matemática que no, este curso no se va a convertir en un curso de matemática, pero tenemos que llamar las cosas por su nombre. Acuérdense que usted quiere una formación de calidad. Es eso, ¿verdad? Usted quiere una formación de calidad, no que le digan cualquier cosita. Usted tienen que exigirle ya a los profesores que les digan las cosas como tienen que ser. No simplificarle el cosa, porque eso es un daño, porque las cosas, ustedes saben que la química no es sencilla, la química es compleja, porque debido a su jerarquía epistemológica, ella integra todas las demás ciencias, filosóficamente hablando. Entonces, la química, tienes que saber de muchas cosas para poder explicar la química. Entonces, ¿cómo? ¿En qué estábamos? Preguntándole con respecto a... El producto de las dos funciones. Usted estaba preguntando cuándo era radial y cuáles eran los que se necesitaban para el radial y cuáles eran para las coordenadas angulares. No, ya habíamos pasado eso. Estábamos hablando de los 5 orbitales, de orbitales que van a tener diferentes valores de m sub L. Ya el joven Araúz me dijo que sale de los valores de L, ¿verdad? De expandir esos valores de L desde menos L a más L. Y yo le estaba preguntando, era por la serie matemática. Anótenlo ahí. Esa serie matemática se llama la serie de Clebsch-Gordan. Anótenlo. Serie matemática de Clebsch-Gordan. O sea que yo voy a tener que los valores de m sub L van a depender de L. O sea, el primero sería el menos L, pero luego el siguiente menos L más 1. Luego el siguiente el menos L más 2. Y así sucesivamente hasta llegar a 0. Y luego voy a tener los mismos valores negativos, pero con signo positivo. Eso se llama una serie matemática. ¿Se acuerdan las series de Taylor que dieron en cálculo? Esta serie se llama una serie de Clebsch-Gordan. Es el tipo de serie matemática. Eso es lo que yo estaba preguntando. Pero se lo mencionaron en química general, que eso se llama así. No, ¿verdad? Entonces, por eso la inorgánica. El curso de inorgánica donde ustedes están aprendiendo cosas nuevas. Entonces, claro, como cada valor de m sub L representa un orbital, entonces por eso se le llama número cuántico orbital. Pero también recibe el nombre de magnético. ¿Por qué? Porque pensamos que esos 5 orbitales están degenerados. O sea, que tienen, yo estoy hablando de 5, en el caso de que sea un D, ¿verdad? Pero si es un P es 3. Estoy hablando de que a un determinado valor de L, ¿verdad?, esos orbitales, ese conjunto de orbitales estarían degenerados. Pero no, cuando yo aplico un campo magnético externo, ellos van a interactuar con ese campo magnético y de manera que ellos se van a disponer en el espacio de manera distinta. De manera distinta, como ya yo se lo decía, y por lo tanto pierden la degeneración. De ahí el nombre de número cuántico magnético. Muy bien. Y aquí llegamos ya al final de esta presentación. ¿Alguna pregunta? Ya yo creo que no tenemos tiempo de iniciar la segunda. Ya en la segunda vamos a ir más rápido. Tenía esto porque quería que lo entendieran bien. ¿Alguna pregunta?
Jóvenes, ¿alguna pregunta? Entonces ven que al final tenemos un átomo, o sea, un átomo, el átomo de hidrógeno o hidrogenoide, en donde hay una interacción, o sea, un átomo para que sea estable, vemos, termodinámicamente hablando, debe haber una interacción entre ese núcleo y ese con un número de cargas positivas y el electrón, porque estamos hablando de un átomo de hidrógeno, un solo electrón. Entonces eso va a determinar, tenemos una forma, o sea, las matemáticas va a ser muy parecida a la del tratamiento de un átomo, de una partícula en un espacio tridimensional. Pero van a ver que ya va a cambiar la forma matemática de lo que es la energía. La energía, van a encontrar que la energía ya no va a depender de n al cuadrado de una forma directa, sino inversa. Vamos a encontrar una serie también de constantes integrada en la llamada constante de Rydberg, y también vamos a ver que la energía depende de Z. De Z porque si estamos hablando, en el caso del átomo de hidrógeno, Z es 1. Por lo tanto, 1, esa Z también nos va a dar al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Pero si estamos hablando de un átomo de ion, de helio, con una carga positiva, ahí Z es 2. Por lo tanto, ya la energía va a aumentar. Entonces, ¿qué cuesta más? ¿Qué costaría más? ¿Ionizar ese electrón de un átomo de hidrógeno o de un átomo de ion de helio? ¿Dónde la energía de ionización daría mayor? Acuérdense que ya usted conoce el término de energía potencial, perdón, de energía de ionización. ¿Dónde costaría más que se perder el electrón? ¿De un átomo de hidrógeno o de un átomo de ion de helio con una carga positiva? El del helio. Claro, porque claro, ahí hay una interacción mayor por Z ser 2. Entonces vamos a ver que ahí la energía sería más negativa. Claro, para pensar que es más negativa, nosotros pensaríamos que sería una energía menor, pero acuérdense que la energía de ionización es la misma energía, la misma magnitud, pero con signo positivo, porque es una energía que tenemos que aplicar al sistema para poder vencer esa interacción electrostática. Bueno, lo dejamos hasta aquí, jóvenes. ¿Quiénes llegaron tarde? ¿Alguien que no se haya reportado? Goli Omar llegó. Cabadía Daniel. Cabadía llegó, no. Goli Omar tampoco. Padwell, llegó Padwell. Sí, profesor. Presente. ¿Quién es? Padwell. Sí, Powell. Padwell. Y Sánchez Catley. Bueno, esos son los que. Luis Zamudio llegó. Bueno, entonces quedamos así hasta el día jueves. Hasta el día miércoles, perdón. Lean, jóvenes, ya ustedes tienen las presentaciones. Lean la segunda presentación que vamos a ir más rápido. Hasta el miércoles. Chao, profe, que tenga buen día. Chao, profesor. Gracias, igual. Chao.